Recibimos en este momento a la nutrióloga clínica Inés Abinader, que hace un tiempecito no se dejaba ver por aquí. Doctora, bienvenida. Pero yo soy de esta casa. Totalmente. Feliz de estar aquí, de verdad que sí, como siempre. Gracias por esta nueva visita. Iniciemos con el tema del café. El Día Nacional del Café, no lo vayan a confundir, que también hay un Día Internacional del Café, que es el 28 de octubre. En República Dominicana son bastante bebedores de café, o sea, aquí la gente, de hecho hay gente que se desayuna con café. Un pan con café es desayuno para muchísima gente. Yo te voy a decir una cosa. El café tiene muchísimas propiedades beneficiosas, pero muchísimas. Lo que pasa es que, como en todo en la vida, todos los excesos son malos. Si nosotros tenemos permitidos de 3 tazas al día, pero yo tengo pacientes... Los excesos, ¿no? Porque claro, hay gente que entiende que 3 tazas es poco. Yo tengo pacientes, banqueros, que te toman 6, 7 tazas en el día. Normal. Vaya. Entonces, todos los excesos son malos. ¿Por qué? El café tiene efectos benéficos en el corazón. Benéficos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, te ayuda en la circulación, te ayuda a estar más alerta, te aporta esto mismo, alerta sin calorías. Tú si no puedes, es un booster. Si no es que se le echa mucho azúcar, porque a quienes le gusta el café es que no se le puede echar nada de azúcar. Estamos hablando del café sin azúcar. El café sin azúcar per se no te aporta ninguna cantidad de calorías. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le quitamos el sabor original que tiene el café, inundándolo con azúcar, poniéndole cremora, poniéndole leche. El café se debe de disfrutar solo. Y ustedes dirán, doctora, ¿y cómo yo me tomo un trago de café? No, y a propósito de tragos, doctora. Sin azúcar. Claro, hay mucha gente que eso es inconcebible. Y yo te voy a decir una cosa. Yo le pido a mis pacientes que me regalen 4 días. Después que me regalaron 4 días, ya me dicen, no me lo vuelvo a tomar con azúcar. Sí, finalmente yo creo que la gente se acostumbra. Yo en algunas temporadas lo he hecho y finalmente a uno incluso hasta le cuesta tomar café endulzado cuando lo retoma. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, yo soy de las personas, yo no soy radical. Mis pacientes me dicen, bueno, me gusta con 3 cucharaditas, 4 cucharaditas, vamos a empezar. En vez de 3 cucharaditas, vamos a ponerle 2. Después, la semana siguiente, si no podemos esos 4 días dármelo de un golpe, la semana siguiente vamos a bajar a 1. La semana siguiente, ya que tu paladar está más acostumbrado, pues vamos a dejarlo sin azúcar. Me llamó algo la atención. Dijo que podía ser beneficioso para el corazón, por la circulación, para tu circulación, por el nivel de alerta que le aporta a la persona. Y aquí quizás estaríamos entrando un poco en el ámbito de cardiología, pero ¿qué hay con las personas que sufren de taquicardia o otras afecciones que con una tacita ya quizás se les acelera el corazón o se les sube la presión? Ok, ahí voy. Hay pacientes que tienen su contraindicación. Por ejemplo, hay pacientes, los pacientes diabéticos que tienen la circulación comprometida, tiende a lo que es la constricción de los pequeños vasos. Eso es lo que pasa. Pero a los demás pacientes, pues no tiene por qué retirarle el consumo de café, siempre y cuando no pase de 180 a 200 miligramos de café por día. Que eso es 3 tazas, pero no 3 tazas de 8 onzas, señores. 3 tacitas de 2 onzas. Atención con eso. Porque es lo que te digo, todo en exceso hace daño. En exceso me daña lo que es la microvasculatura. Entonces necesito... ¿Qué es la microvasculatura? Sobre todo tomando en consideración que una de las primeras cosas que le preguntan los médicos cuando uno va a cualquier evaluación general es, toma café, alcohol, fuma. Como que esas 3 cosas están vetadas o como que generalmente causan daño. No, mira qué pasa. La microvasculatura, especialmente para los pacientes diabéticos, pacientes que tienen problemas circulatorios, al tener una disminución en el calibre de las venas y las arterias, y al café tener un efecto vasoconstrictor, pues te la pone más pequeña. Entonces el paso de la sangre va a ser más reducido. Esto es lo que me pasa con el café. Por eso, pero esos a pacientes que toman altas dosis o pacientes que ya tienen una contraindicación médica de base. Pacientes normales que no tienen compromisos con su sistema circulatorio no tienen por qué tener ningún problema.
Y los efectos directamente ya en el tema estomacal, digamos, no sé si por los componentes, la composición del café per se. Mira, ahí tenemos un problemita. Y es que el café es ácido. Tiene un pH ácido, tiene un pH bajo de 3.5, 4. Los pacientes que tienen condición gástrica, entiéndase gastritis, deben de eliminar el café. Pero es por el pH que tiene el café, que es un pH ácido, un pH muy bajo. Pero si tú no tienes ninguna condición, no tienes por qué hacerlo. Estamos hablando de pacientes sin ninguna condición. Ya estos pacientes que tienen, que son diabéticos comprometidos, que tienen problemas de gastritis, pacientes que tienen hipertensión, ya ahí sí tenemos que tener cuidado. Pero pacientes normales no, siempre y cuando no haya un exceso. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a hacerlo todo por mucho. Claro. Eso es lo que pasa. Claro. No, Y si al café, que es por mucho, nosotros le agregamos el azúcar, que el azúcar realmente es el enemigo más grande del ser humano. Vaya. El enemigo más grande del ser humano. ¿Y qué hay con el aporte de energía que muchas personas le atribuyen al azúcar? Claro, pero es una energía porque es un hidrato de carbono. Y al ser un hidrato de carbono, su función principal es aportarme energía. Pero es algo que está aportándome calorías vacías, que solamente están aumentadas en grasa y que a final de cuentas lo que va a hacer es liberarme radicales libres. ¿Y qué va a hacer con nosotros las mujeres que tenemos tanto miedo? Yo le digo eso a mis pacientes para que de una vez dejen de tomarlo. ¿Me va a poner vieja? El azúcar. El azúcar. Anoten, mujeres. Entonces, ¿por qué? Esto? Porque me libera lo que son los radicales libres y envejece la célula. Y por ende, yo que soy la dueña del cuerpo, claro, pues voy a envejecer también. Claro. Entonces, señores, los efectos adversos que tiene el azúcar es para que ni siquiera existiera. Vamos a poner, doctora, con su permiso, los teléfonos del estudio en pantalla. Solo para que lo anoten, señores. Vamos a tomar algunas llamadas telefónicas para que ustedes puedan hacerle su pregunta a la doctora Inés Abinader, nutrióloga clínica, tras la pausa. Ahora vamos a desarrollar el tema y usted anote su preguntita por ahí, anote el número del estudio 809-274-0599 para que tras la pausa, cuando abramos las líneas, pues pueda llamarnos y hacernos sus preguntas. Doctora, ¿qué hay con las bebidas que tienen cafeína, ¿no? ¿Qué tanto es la relación entre la cafeína y el café per se, como los refrescos y demás? Mira qué es lo que pasa. Por ejemplo, el refresco, aparte, el refresco ahí no entra en lo que es la cafeína, entra en lo que es el ácido fosfórico y entra en lo que es la cantidad excesiva de azúcar, que a final de cuentas el refresco sí me va a hacer mucho daño, no importa la cantidad mínima que yo tome, porque lo primero es que ese nombre que yo mencioné ahora, el ácido fosfórico, dice, bueno, yo estoy aquí en el cuerpo, pero yo no puedo andar en este cuerpo así, por así. Yo voy a recoger todo el calcio que hay dentro de los huesos y me lo voy a llevar a andar. Y le estoy explicando en lenguaje coloquial, ¿eh? Por eso se da la formación de las piedras. Por eso es la formación de las piedras y por eso es la alta incidencia de osteoporosis, de osteopenia en pacientes que consumen alta cantidad de bebidas gaseosas. Atención, entonces, señores. Por eso es que los pacientes me dicen, yo tengo piedra en los riñones y lo primero que le pregunto, el consumo de refrescos, ¿cómo está? Pero es esto, es que las celdas que tiene el riñón son muy pequeñitas para las partículas de calcio poder ser por todas excretadas. El ácido fosfórico no, se va, pero las partículas de calcio son muy pequeñitas. Que vienen con el ácido fosfórico, ¿no? Se quedan ahí acumuladas, porque ya no pueden volver. No es que el buen hijo a su casa vuelve, el hueso le dice, no, aquí no te quiero, me ofendiste. Fíjese cómo yo hice una relación inmediatamente entre la cafeína y las bebidas gaseosas, porque es al menos de creencia popular que los refrescos y las bebidas gaseosas tienen cafeína. ¿Cuáles pudieran ser entonces las bebidas que sí tienen un alto contenido de cafeína y que quizás las personas ¿cuál es el problema deban y cuál considerar? Es el mito que se hay? A ver. Con las bebidas energizantes son las que tienden a tener cafeína. Pero ¿qué pasa? Que estas bebidas, el problema es que la mezclan
con el alcohol. Y el café con el alcohol Ay, ay, ay. es una combinación Me fatal. está hablando en contra de un traguito que No, anda no, no, por no, ahí, no. que uno se lo toma de Un digestivo. traguito. Este shotcito de café con algún licor que uno mezcla para preparar un digestivo de vez en cuando. Te voy a contar, es que los dos hacen vasoconstricción. Café con amaretto, doctora. Debo confesarlo aquí. Café con amaretto. Ese traguito es imperdible. Debemos de dejarlo, porque esta combinación es mortal para el ser humano. Para tu salud cardiovascular es mortal. Decía que la combinación es ¿qué? ¿Cuál fue el concepto que usó? La cafeína es un vasoconstrictor y el alcohol, a final de cuentas, te hace efecto vasoconstrictor. Vaya, vaya. Atención entonces a la gente que finalmente pues mezcla las bebidas energizantes con alcohol, a las que también se le atribuye mucho los infartos que uno ve en personas jóvenes, ¿no? Sí, y es por esto, es porque estoy injuriando mi corazón. Vaya, vaya. Bueno, atención a la gente en ese sentido. Ahora sí, doctora, pasemos a otro tema que también a nosotros aquí en el programa pues, nos importa bastante y es el tema de las intoxicaciones alcohólicas y alimentarias que se producen con mucha frecuencia durante la semana mayor. La gente cree que con ir a la emergencia, hacerse un lavado, pues que lo resuelve o a veces con resolverlo en casa. ¿Qué tan de cierto hay en eso y cuáles son las consecuencias que realmente pudieran quedar de una intoxicación alimentaria? Empecemos por ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Hay pacientes como todo en la vida, te llegan pacientes, y te voy a poner un ejemplo diferente a lo que estamos hablando, pero que se me ha dado últimamente. Por ejemplo, madres de lactantes, que las abuelas llegan y le dicen, pero yo le he dado un tececito de anís y no le pasa nada. No me le pasa nada con ese tececito de anís. Porque no le pasó nada no quiere decir que tiene un potencial hepatotóxico altísimo. Asimismo pasa con los pacientes que osan darle alcohol a niños, Vaya, que osan darle cantidades o alimentos que están mal preparados, que están mal almacenados y por ende rompen una cadena de frío y ya tienen un crecimiento bacteriano en su interior especial. ¿pero tiene que ver con las alergias o intoxicaciones per se? Hay pacientes que son alérgicos, tienen alergia alimentaria y hay otros pacientes que consumen el marisco cuando no deben. ¿Y cuándo se debe? A ver. Se debe consumir el pescado, que es donde no se produce el alga que intoxica realmente el pescado y ese nos transmite la intoxicación a nosotros. O sea, que hay que estar pendiente incluso en los meses que no tienen ERE, se produce esa alga y es donde nosotros hemos visto. ¿Cómo es esto? Los meses que no tienen ERE, septiembre, por mayo, ejemplo. Junio, julio, agosto, son meses que debemos de evitar el consumo de ciertos pescados. Estamos hablando de pleno verano, cuando la gente, al menos aquí en República Dominicana, va más a la playa. De ciertos pescados, porque es donde se produce esa alga que intoxica al pescado. Cuando el pescado se la come, perfecto, pero a nosotros no nos provoca intoxicación alimentaria. Hay pacientes que son alérgicos y que crean esa alergia desde pequeños, algunos desde grandes, porque las alergias no tienen edad para aparecer. Pero hay otros que simplemente hacen una reacción a cualquier tipo de mariscos. Pero hay una diferencia entre lo que es alergia y lo que es la intoxicación. A ver. Entonces dijimos que la alergia ya es cuando, incluso a veces hasta de tocar, ya tú haces una reacción. No, hay gente que le pasan por detrás con los mariscos en un restaurante y ahí están alérgicos. Hace una reacción. Vamos con esta llamadita. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Sí, buenas. Adelante, está al aire. Una pregunta para la doctora. Sí. ¿Es verdad que los productos que son gástricos son dañinos para los que sufren de los riñones? Los productos gástricos, dijo. ¿Pero a qué usted se refiere? O sea, fármacos, ¿a qué se refiere? No, como cuestiones de cartón, que son como esos jugos que son... Los que vienen en Tetra Pak, dicen, ¿verdad? Exacto. Ok, mire. Gracias por su llamadito. No solamente para el riñón, ¿eh? ¿Qué cantidad tiene un cartoncito de 8 onzas?
dependiendo, hasta 30 gramos de azúcar, cuando lo permitido es 5 gramos de azúcar. ¿En cada bebida o al día? En el día completo, 5 gramos. Uy, uy, uy. Y esos juguitos de cartón tienen hasta 30 gramos. A veces los padres se los envían al colegio y dicen, ¿por qué mi hijo está tan hiperactivo? ¿Por qué mi hijo ha aumentado tanta grasa en el cuerpo? Pero es que lo que nosotros le estamos dando está cargado de azúcar. Vamos con esta llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, entonces, son, digamos, dañinos por el azúcar que contienen estas bebidas de cartón, que vienen en envases de cartón. Aparte de que contienen mucho azúcar, ese químico para tú mantener esa bebida se mantiene 1 año, 2 años. Es lo que yo le digo también a los padres de bebé. Las compotas no pueden ser buenas, porque si la fruta, yo duro 3 días con un guineo y se me madura, ¿cómo puede ser que algo en un frasco me va a durar 1 año, 1 año y medio? Preservantes. Que yo le estoy dando a mi bebé. Atención a la gente con eso. Doctora, volvemos con qué otro alimento, digamos, deja consecuencias que debamos atender en el caso de las intoxicaciones. Mira, yo te diría que otro alimento específico, no. Sí, lo que debemos de tener cuidado es la forma de preparación del alimento. Muchas veces nosotros vemos un alimento bonito, de buen color, pero ¿qué pasa? Está preparado con una persona que no se lavó la mano y que antes de eso manipuló heces fecales, que eso es facilísimo. Ustedes dicen, ¿cómo que heces fecales? Eso es facilísimo. Porque hasta pasándose la mano por donde no debe o tocando a una superficie. Con el tema del cólera, ¿qué podemos decir de las intoxicaciones de alcohol, digamos, en el tiempo posterior a que se producen en la persona? Mira, lo primero es que el alcohol es dañino en toda su versión. Desde que los pacientes que consumen alcohol, no es que te estoy diciendo que van a tomar una copa de vino y ya con una copa de vino a la semana le va a hacer daño. No, señores, son los excesos que estamos hablando. Yo tengo el paciente que toma alcohol frecuentemente, que tiene una disminución de vitaminas del complejo B, tiene una disminución de hierro, tiene una disminución de zinc, disminuye casi todos los micronutrientes, porque la absorción no se da. Entonces, desde ahí... La absorción de los nutrientes, por la presencia del alcohol en el cuerpo. Entonces, desde ahí ya yo veo que el alcohol me hace daño. Aparte de que esta felicidad falsa que me da, al otro día el paciente amanece deprimido. Olvídense de la resaca. Y es porque me alteran los neurotransmisores. Entonces, a final de cuentas, si lo veo por cualquier lado, el alcohol me hace daño. Aunque la persona mucho daño. Lo sienta o no en su estado de ánimo, altera los neurotransmisores. Claro. ¿No, verdad? Claro. Aparte de esto, ¿por dónde se metaboliza el alcohol? Por el hígado. Entonces estoy forzando mi hígado, que no está hecho para metabolizar alcohol. Que supongo que precisamente es lo que se produce cuando hay ingestas en grandes cantidades y se da la intoxicación, ¿no? Sí, bueno, la cirrosis hepática ya en su fase final, pero la intoxicación exactamente. Hay pacientes que tienen menor... tolerancia, digamos. Exactamente, menor tolerancia a lo que es la metabolización del alcohol a nivel renal por la excreción y a nivel hepática por la metabolización. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. No es que el paciente no se pueda tomar una copita de 4 onzas de vino en la semana, pero hay pacientes que tú lo ves que se toman una botella tras otra. Claro. Y llega un momento que su cuerpo ya no puede metabolizar más. Doctora, en la parte final del programa, permítame volver sobre el tema del té de anís en los lactantes, en los bebés pequeños. ¿Qué tan delicado puede ser esto? Yo creo que es una información bastante importante que las madres y los padres deben tener, ¿verdad? Por la costumbre que tenemos de dar esta bebida a los pequeños. Miren, yo le voy a decir una cosa y le voy a explicar el por qué es tan dañino. El hígado de nuestro bebé no está maduro totalmente, como nosotros los adultos, para metabolizar ciertas sustancias.
Y esas sustancias de los té, no solamente del té de anís, mencioné el té de anís por la cultura que tenemos los dominicanos, Claro. de que si hay un gasecito, vamos a darle un té de anís. Si el bebecito está incómodo, vamos a darle un té de anís. El hígado del bebé no está preparado para metabolizar ningún té, ninguna hierba, Vaya. ninguna. Entonces, son de las intoxicaciones peores que hay en los lactantes, es la de los té.